Mi nombre es Pascual Aladín Alba, soy el fundador y actualmente el director del área silvestre protegida de Viluncura, el lugar donde estamos, el taller de escultura que está a cargo de Fernando Aguilar, el escultor titular de este taller. En cuanto al tema de lograr hacer sustentable un área de conservación, de manejo sustentable, más que de conservación, de manejo sustentable, hay enfoques hacia rubros específicos como el turismo, la gastronomía de recolección, las artesanías, la escultura. Entonces nosotros tenemos que recurrir a un manejo sustentable de bajo impacto. Y dentro de este manejo sustentable de bajo impacto está la obtención de maderas muertas en el bosque, árboles caídos, de todas las maderas, para generar pequeñas formas de piezas para el comercio, para recuerdos, souvenirs, para el turismo. Aquí tenemos especies propias de la zona, extraídas de aquí, de los bosques de acá de Viluncura. Aquí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos lingue, tenemos, este es una luma, tenemos tepú, así igual eso también es una luma, tenemos, esto es una espicha, o picha la llaman también, patagua valdiviana. Y así todo esto son maderas, son de acá, de la zona, que estos están hechos en laurel, están hechos en lingue. Esto es tepa, madera de tepa, este es de laurel, si te fijan la madera verde. Y estas más blancas están hechas en tepa. Esta es de mañío, ¿ya? Pero todos son honguitos del tipo de Disseminatus. Porque aunque hay mucha bibliografía en cuanto al tema de las maderas, hay temas que son, por ejemplo, nunca se habían utilizado tanto en mueblería, en artesanía o en escultura, las mirtáceas. Nosotros tuvimos que llevar a cabo un montón de experimentos a través del tiempo, llevar una cantidad de experimentos para lograr poder incorporar a las mirtáceas de maderas duras, brillantes y de muy buen pulimento, poderlas incorporar a la producción, como ser en artesanías, en escultura e incluso en el tema de la mueblería. Y esto nos basamos como precedente teníamos el uso de las mirtáceas como mangos de herramientas. Y en base a eso desarrollamos nuestro enfoque para la explotación de las mirtáceas. Si cultivara el cerezo de Robin Hood, el Sherwood, podríamos bajar la presión sobre el raudí. Son especies que pudieran actuar como válvulas de escape en el futuro para estas especies que están en peligro. Bueno, en realidad tenemos tanta madera acá que son muy pocas las maderas que se adquieren fuera. Por ejemplo, lo único que llega acá son maderas de fuera, son maderas como las bases de los ganchos de araucaria, los picollos que los llaman, esos son adquiridos fuera, pero toda la otra gama de las maderas, a excepción de restos de madera de barazón que nos traen, es madera que se puede comprar fuera. Pero la mayoría de las maderas, acá tenemos 18 tipos de árboles, tenemos 27 tipos de arbustos, que todos son madera, y esta madera, si nosotros le damos un tratamiento especial, nos dedicamos al tema, obtenemos tanta madera que prácticamente no alcanzamos a utilizarla toda. Esto es mañío, esta es una raíz adventicia de mañío. Los árboles, cuando llegan a mucha edad, desarrollan estas raíces que tienen de estas formas tan caprichosas, y estas, una vez que el árbol se muere, quedan y se pueden trabajar después de mucho extraerle todo lo que es la parte de la albura, que es una parte externa que es más blanda, se deja el duramen, la parte de adentro, lo que llaman vulgarmente el pellín del árbol. Esto es mañío, y si ustedes se fijan, da un muy buen pulimento, y a la vez, como es una madera que está obtenida en buena época,
no tiene grietas, no tiene rizaduras. Esa es una de las ventajas de los experimentos que hemos hecho con las maderas. Luego están los otros recursos, que son las fibras vegetales, que muy poco le echamos mano. Por ejemplo, de lo que echamos mano en madera, en tipos vegetales, son para nuestro autoconsumo. Por ejemplo, el pilpilboqui, por ejemplo, las grellas, que son la ñocha de monte, la grella lambequi o la grella facelata, las lusuriagas, que le llamamos quilineja, o son dos variedades, lusuriaga radicans, lusuriaga polipilla. Esas se toman pequeñas cantidades del bosque para uso prácticamente autoconsumo. No se alcanzan a producir para comercialización. Porque estos productos dentro de un área de conservación, y siendo maderas vivas, o sea, siendo fibras vivas, es necesario extraerlas. Entonces, dentro de un área de conservación, nosotros tratamos de ser lo más prudentes y no utilizar en grandes cantidades estas fibras. Por ejemplo, el boquifuco, bastante cantidad de boquifuco acá, pero lo utilizamos mayormente para turismo de invierno, para mostrarle al turista algunas piezas de boquifuco, para mostrarle la planta en flor, la trepadora en pleno invierno en flor, todo eso. Para nosotros explotar dentro del área necesitamos ser muy prudentes. Bueno, podríamos mencionar de árboles grandes, podríamos mencionar el roble, el Nothofagus obliqua. Está desaparecido acá en la zona. Queda un solo árbol aquí en Pilolcura, lo llamamos el pellín, porque es el pellín, es un gran árbol, y lamentablemente por estar sobresaliente de los árboles, creo, se secó el año pasado. Está seco ahora. Desapareció completamente la especie porque la extrajeron tanto por la dureza de su madera, para diversos fines como construcción, cercos, para todo lo que se necesite madera de larga duración. Esa es una experiencia en la cual acá en la costa ha desaparecido el Nothofagus obliqua. Antes, sin embargo, había. Muchos me han dicho me han alegado que acá no había Nothofagus obliqua. Yo tengo el último Nothofagus que quedó ahí, está en pie, seco, pero está en pie. Un árbol gigante. Luego tenemos la experiencia con el ulmo. Yo cuando era chico, aquí eran huellas y los ulmos floridos acá se veía blanquear el bosque. Ahora el ulmo se ha ido todo a la ciudad en forma de leña, lamentablemente en forma de leña y carbón. Nosotros aquí, dentro de lo que hemos llevado a cabo, hemos logrado estabilizar la madera de ulmo y se puede utilizar para muchos fines mucho más finos, de mucho más rentabilidad, como hacer escultura, artesanía, lo que sea, pequeñas obras de arte e incluso modelería. Son maderas es una madera muy estable, muy elegante, se pueden obtener piezas muy grandes también. Entonces el ulmo lamentablemente se le dio muy mal uso. El ulmo, una madera que normalmente se usó durante todo el tiempo para carbón y leña, a lo mucho para madera de carpintería de armar, obtenida en buena época y estacionada durante harto tiempo, se puede obtener esto. Muy estable, muy elegante, piezas de buen tamaño. Realmente puede decirse que es una de las pocas especies grandes que tenemos en la costa para maderas de buena calidad. Y una de las experiencias tristes que quedan fue la que pasó con el lingue y el tema de las curtiembres. Hoy día nosotros encontramos tocones donde el árbol estuvo bajo tierra y quedan lo que es el duramen de la madera. Todo lo que es albura se ha consumido, queda el duramen solamente. Entonces ese duramen se conserva bajo el suelo. Hemos obtenido raíces de lingue muy elegantes, una madera de muy buena calidad para escultura, para artesanía e incluso para piezas utilitarias muy elegantes.
Y esto igual es raíz del ingue. Igual las raíces que quedaron bajo tierra de aquellos tiempos, estas se trabajan y se obtienen estos resultados. Pero es lo que queda. Hoy día los lingues pequeños que se desarrollan acá no viven más allá de una cierta cantidad de años y luego se les pudren las raíces y se secan en pie. Se cree que hay una falta de una simbiosis con una micorriza, pero es hipótesis, todavía no se ha demostrado científicamente que sea así. Pero no hemos visto lingues que se hayan desarrollado bien. La mayoría de los lingues se secan en sus primeros años de vida, se secan en pie y caen. Entonces, prácticamente son las 3 especies que fueron más afectadas por una mala forma de manejo antiguo. Entre otras especies, bueno, que uno pudiera mencionar ahora es la extracción de melíes y lumas para leña. Todo el mundo quiere leña de luma, pero nadie se preocupa de qué es lo que está pasando y cuánto demora una luma en llegar a ser productiva. Tenemos una protuberancia de luma. Esto se llaman agrobacterium, que se producen por lesiones en la planta. Después se produce una agregación plaquetaria, una tras otra se van agregando en forma de discos anuales y va creciendo esta formación después de una infección en la planta. Por ejemplo, en espacios muy pequeños uno puede ver los anillos anuales de una luma, realmente son muy finos, entonces demoran mucho tiempo en llegar a desarrollarse como un árbol productor de leña. Bueno, según un estudio de la Universidad de Chile, dicen que tiene 1350 años un solo árbol. Entonces, si lo redujéramos a leña, no son más de 4 metros de leña un árbol de esos. Entonces, lamentablemente se ha hecho muy mal uso del bosque nativo. Es un muy mal uso que hemos hecho y, bueno, las condiciones climáticas de acá también hace necesario el uso de tanta leña. Entonces la leña de 1000 formas es demasiado volumen, muy poco dinero, porque lo que uno obtiene por un día de trabajo en la leña es el sueldo del día nomás. Tiene que aportar la materia prima, tiene que aportar toda la implementación y al final lo único que gana es su sueldo del día. Es muy mal pagado el trabajo ese. Lamentablemente estamos acostumbrados a exigir maderas nobles y eso le está haciendo mucho daño al ecosistema, porque todos quieren lingue, todos quieren mañío, todos quieren laurel, que no queda casi, todos quieren raulí. Entonces, ¿con qué maderas puedo reemplazar el lingue? El lingue lo puedo reemplazar con aroma australiano, una madera que imita perfectamente al lingue, o yo diría que es una especie de caoba australiana, pero nosotros la podemos usar como caoba barata acá. Lamentablemente no está ese estudio. A ver, cuando yo era niño, acá estos eran bosques adultos, bosques antiguos, con árboles de gran volumen, de grandes volúmenes. Todo empieza en el año 74 cuando se construye el camino, se abre una faja de 40 metros de ancho hasta Los Pellines a Playa Pirolcura, del cruce de Los Pellines a Playa Pirolcura. Ahí cayeron árboles de grandes dimensiones y luego empiezan las empresas foliadoras de madera a extraer los bosques, un floreo absoluto, donde se obtienen las mejores especies de tepa, las mejores especies de tineo, de ulmo, especies de mañío, los mejores árboles. La gente lo veía como una buena fuente de ingresos, pero después, cuando se terminó el floreo, empieza la leña, y con la leña caen los que quedaron. Después de la leña viene el carbón y al final hoy día tenemos muchos matorrales, muy renovables. Esta puerta, su dueña la dibujó ella, me trajo el diseño, está hecha en ciprés macrocarpa. Este pino es más conocido como pino playa
Este árbol puede bajar la presión sobre el pino mañío, tanto sobre el pino mañío hembra, que lo llaman vulgarmente, o mañío macho, o mañíos de hoja larga, o el yeuque de la cordillera. Esto podría bajar la presión porque existen plantaciones de este árbol. Existen plantaciones, son de cultivo, son monocultivos, claro, de pino, que a muchos no les gusta el tema monocultivo, pero en este caso estas maderas pueden reemplazar y pueden bajar presión sobre las especies coníferas nativas, que ya están escasas, como Saxegotea conspicua, que lo llaman mañío hembra, está muy escaso. Entonces, aquí uno dice, ciprés, su duración es realmente sorprendente. Se usa todavía para construcción naval. Si lo vemos desde la implementación del artículo 701, las grandes forestales fueron las únicas que pusieron pino y eucalipto. Pero después la nueva ley forestal vino con muy poco dinero. Entonces no hay recursos. Se financia una parte. Por ejemplo, si yo quiero hacer extracción de un bosque y quiero explotarlo, me financian más dinero que si yo quiero hacer un sendero. Y eso es absurdo. Por ejemplo, si yo quiero hacer leña, si quiero hacer carbón en un bosque, quiero sacar madera, me financian mucho más dinero que si yo quiero hacer un sendero o una iniciativa turística de manejo sustentable. Yo no sé los años de estudio hacia qué apuntan en este caso, porque es lamentable cómo se está enfocando. El extractivismo puede poner en riesgo la producción de agua, la calidad del aire, la belleza escénica y toda la biodiversidad presente. Es como una competencia que apareció entre los seres humanos de quién era el mejor en cuanto a los negocios, sin importar la fuente de riqueza. Si había, por ejemplo, un recurso, ese recurso se explotaba hasta que se agotaba. Tenemos, por ejemplo, el loco en el mar. Tenemos las maderas, el tanino que se les trajo a maderas para las curtiembres antes, que terminó con el lingue. Son recursos que se agotaron y nunca se tomaron precauciones al respecto. Entonces, en esto yo creo que hay que llevar a cabo un manejo cuidadoso de recursos, como les decía recién, acerca del manejo de especies viables, como el pilpilboqui o Boquilla trifoliata, que pudieran ser manejados ya como cultivos para artesanías, o como el mismo Ralbunium, que podría ser también manejado, y otras especies que pudieran ser viables de manejarse, como la fibra de los chupones, por ejemplo, la Grechia facellata, y la Grechia lambeki, que es mucho más difícil de manejar. Está en los bosques y los bosques tienen tienen un ambiente específico donde se desarrollan. Es muy difícil de llevarlas a campos abiertos. Hay un proyecto de hacer un manejo del Grechia facellata, de los chupones, para obtener fibras vegetales. Es interesante el tema, porque las artesanías, mientras puedan ser rentables, manejar estas especies es bastante positivo. Yo creo que también se podría llegar a mejorar la producción o hacer un manejo de Boquilla trifoliata, por ejemplo. O quizás el boquifuco es más lento, pero Boquilla trifoliata yo creo que podría ser manejado fácilmente y cosechado para obtener fibras vegetales. Esto es el pilpilboqui. Yo creo que es viable hacer cultivos de esta especie.
bajar la presión sobre el lingue o tener una madera tan elegante como el lingue, tenemos que recurrir al aroma australiano. El aroma australiano, pero tenemos todavía que ver cuándo cortarlo, cómo aserrearlo y luego el secado. Tiene que ser un secado cuidadoso. Todo esto necesita experimentación. Experimentación porque es difícil manejar la madera de aroma australiano. Cortada en buena época, sí es viable de usar y es muy dura, una madera elegantísima. Podríamos llamarla la caoba australiana, creo, porque ya que el lingue es la caoba chilense.